Así que, más que nada, siento revisar estos temas que son importantes del análisis de la función. Sí, de la guía puedo hacer, pero como les dije al principio, la configuración de hoy día es que primero veamos este ejercicio, después ustedes me consultan por alguno.
Ya, entonces, este de acá, que es encontrar intervalos de crecimiento máximos y mínimos de la función, tiene que ver con, primero, derivar la función. Ya la derivada es la que nos dice dónde crece o decrece la función y dónde están sus máximos y mínimos si es que los tuviera. Así que vamos a partir con eso primero. Como derivar, como ven, es una división, así que tengo que primero empezar ocupando la regla de la división para derivadas. Ahí. Entonces, me queda de esa manera, ¿ya? Ahora lo que tengo que hacer es derivar cada una de estas cosas que coloqué. Me falta derivar, por ejemplo, la primera parte y la segunda. Y en la segunda es preferible ocupar regla de la cadena, ¿ya? Para no estar desarrollando ese cuadrado. Hay una forma muy útil de usarla en ese punto. Así que, acá primero, la derivada de esto sería 4. Luego, por el otro lado tengo 4x menos 12. Y acá es donde puedo usar regla de la cadena en vez de desarrollar ese cuadrado. Ya considerando que lo de adentro es x menos 2 y no es x, entonces derivo como si fuera un x cuadrado. Nos va a quedar 2 por x menos 2 por la derivada de x menos 2, que va a resultar ser un 1. Entonces, como eso resulta ser un 1, esto me queda de esta forma. Bien. Como lo que vamos a hacer con esta función es encontrar el máximo, el mínimo o intervalos de crecimiento, me conviene tenerla lo más simplificada posible. Y una cosa que uno puede hacer cuando mira este tipo de cosas es factorizar algún término que esté dentro del numerador. Ya el numerador puede tener un término en común que yo puedo factorizar, y aquí lo que pueden ver es que este término es en común. Ese término que está en ambos lados yo puedo factorizarlo, y además puedo factorizar el 2 que está aquí, ese 2 y ese 2. Entonces, esto me va a quedar 2. Ahí. Me queda de esa manera. Y lo que gano con esto es simplificarlo, igual porque está abajo, ¿cierto? Puedo quitar uno de esos y uno de estos para que me quede 3. Esto con el fin de que pueda tener una representación algebraica más sencilla de la función y que me permita encontrar más fácil el máximo, el mínimo y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Voy a desarrollar lo que está dentro del paréntesis, o sea, del corchete.
y nos va a resultar en 8 menos 2x. Y de forma aún más simplificada, yo podría sacar un 2 de adentro, que me quedaría como 4 por 4 menos x, todo esto dividido en x menos 2 al cubo. Y entonces aquí obtengo una forma más simplificada de lo que estábamos haciendo, que esto es la derivada de la función. La gracia de tenerla así de simplificada es que nos va a facilitar mucho el análisis posterior que vamos a hacer con esto. Bien, ¿alguna pregunta con el desarrollo antes de que ahora pasemos a analizar esta función? Disculpe, profe, ¿podría subir el ejercicio por fin? Ahí, ¿Sí? eso. ¿Profe? Sí, dígame. Ahí el paso de arriba de 4x menos 12 por 2 por x menos 2, ¿cómo lo hizo como para aplicarlo tan rápido que le quede menos 2 por 4x menos 12? Lo que A está como al ver. medio de ahí, donde está en verde. Ya, dice 4 por x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Sí, lo que da después de eso, después del menos, que fue como lo que simplificó de arriba. Ese 2 lo puse al principio, porque son puras multiplicaciones. ¿Ya? Y ¿Ya? esto, Ah, perfecto, sí. esto es Ahí me- 1. Sí, 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 ahora entendí. Vale, profe. Una consultita. eh, ¿Cómo se llama? El resultado, aunque no nos quede como lo más simplificado posible, varía si es que hace como en lo que viene. No, pero si no lo simplificas te va a costar lo que viene ahora. Eso es lo que Ya. va. Entonces, como la recomendable es simplificar lo que más se pueda. Claro, y como a Ya. pesar, el ejercicio ni siquiera te pregunta por la derivada de la función. Entonces uno como va hacia arriba, no te está preguntando como encuentre la derivada de f. Ya. Bueno, nuestro objetivo es encontrar intervalos de crecimiento máximo y mínimo de la función. Entonces la derivada es un paso intermedio. Y ese paso intermedio, entre más ordenado y más simplificado lo tengas, más fácil se te va a hacer encontrar el máximo, el mínimo y los intervalos de crecimiento. Ya, profe, gracias. Profe, ¿Sí? la parte donde tiene usted con los colores, después abajo usted factorizó. ¿Podría explicar de nuevo ese paso, por favor? Como, Sí, lo que tengo en verde, que son el 2 y el 4, se puede factorizar por 2. Entonces me va a quedar un 2 aquí, ese de acá. ¿Ya? Y el naranjo lo factoricé porque en un lado está el cuadrado, en otro no, entonces aquí me queda sobrando 1 y aquí ya no está. y después dice menos paréntesis 4x menos 12 o ese es un por. Menos. Es un Ah, menos. ya, ya, perfecto. Profe, yo tengo ¿Mm? otra duda, que es respecto a cuando es x menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Usted después lo separa, ¿cierto? Sí, pero Sí. tiene que derivar solamente un paréntesis, ¿no? No, aquí arriba terminé, ahí ya terminé de derivar en esto. Claro, no, pero me refiero al x menos 2 al cuadrado. Eso está derivado, ¿cierto? Sí, pues, esto ya está derivado. Ahí no hay nada más que derivar. Ya, perfecto. No, Lo pero demás, mi pregunta me refiero a que solamente hay que derivar uno de los paréntesis, o sea, del x menos 2 por x menos 2. menos 2.
No entiendo tu pregunta. Es que lo que pasa es que cuando uno empieza a derivar esto, yo tenía que derivar ese y este, po, Sí, sí, sí. ¿ya? Y una vez que los derivé, terminé de derivar. Lo que hice después fue ordenar el ejercicio, Ya, entiendo. ¿ya? Profe, una pregunta. ¿Sí? En el paso que viene después de que está destacado con verde y naranjo, donde ¿Ya? donde comienza con un 2 por el paréntesis de x menos 2. Esa es como que lo transformó de la elevación al cuadrado, ¿cierto? Ya que son equivalentes. Por ejemplo, el x menos 2 elevado al cuadrado es igual a 2 por x menos 2. ¿Hizo esa transformación o no? No, solo una factorización. O sea, si tú multiplicas S con este, te da S4, ¿sí? Si tú multiplicas S con S, te da S. Y si tú multiplicas este con S Ah, ya. y con S, te da todo esto de arriba. Es una factorización. Ah, ya. Pensé que había hecho otra cosa. Bien, en sí esto es como solo álgebra, ¿ya? De términos como semejantes, tratar de simplificar el ejercicio para que ahora que vamos a usar la derivada, la que tengo ahí abajo, esta de acá, lo que voy a hacer con esta derivada es, primero, encontrar dónde está el máximo o el supuesto máximo mínimo. Entonces, vamos a encontrar un punto crítico, los puntos críticos, que puede ser uno o varios, de la derivada. Recuerden que los puntos críticos son aquellos puntos que me van a hacer máximo o mínimo la función. Entonces, si me pongo a encontrar esos puntos críticos, es resolver eso igual a 0. Y por eso es importante que en el paso anterior, nosotros ya tenemos esta derivada, pero la tenemos bien ordenada, así. Así que para nosotros resolver que la derivada sea 0 es resolver que eso sea 0. Que no es tan difícil de resolver porque es una fracción. Una fracción es 0 si es que el numerador es 0. ¿Ya? Y a propósito que ese valor no tiene que ser 0 el denominador porque estaríamos como en un problema de un número, una indeterminación. Pero Profe, ¿qué es lo que sí? pregunta, ¿también es un punto crítico cuando se indefine, cuando queda denominador cero, o no cuenta eso como No, punto no es un crítico? punto crítico, Ah, vale, vale, profe. solo numeral. Entonces, cuando hay algún valor de x aquí que haga que esto sea 0, y bueno, está muy a la vista, ¿cierto? ¿Cuál es ese valor de x que hace que esto sea 0? El 4. Es x4, ¿cierto? De hecho, porque si lo evalúo me queda 0 partido en 8, y eso es 0. Ahora, la pregunta es si en el x4 es un máximo o un mínimo ahí. Profe, una duda, Sí, ¿por qué el x igual a 4? porque con x4 esto se hace 0. Ah, ya entendí, gracias. Así que
Lo viene a la pregunta como, bueno, ¿cómo discrimino si es que este punto crítico de la derivada es un máximo o un mínimo? Entonces recuerden que si es un máximo, andaba como por acá. Este gráfico no corresponde a la función, pero representa como lo que andamos buscando. O sea, si fuera un máximo, estaría como en una punta así. Y si fuera un mínimo, estaría en una cosa así. Profe, ¿Sí? ¿qué nos tendría que dar si es que la función no tuviera ni máximo ni mínimo en los puntos críticos? ¿O no tendría que haber punto crítico? No tendría punto crítico. Ah, ya, si no tiene punto crítico, entonces la función no tiene ni máximo. Claro, no puede tener. Porque Ya. justamente en estos puntos donde pasa eso. Ah, ya, y hay funciones que no tiene máximo ni mínimo. Las funciones lineales no tienen máximo ni mínimo. Ah, Y ya. ahí la respuesta sería como no hay ni máximo ni mínimo. ¿Cómo responde eso? Claro, claro, sí. Mm. Esas funciones no tienen máximo ni mínimo. Y por ejemplo, la función 1 partido x no tiene máximo ni mínimo. Porque su derivada es menos 1 partido x cuadrado. ¿Y cuándo eso es 0? Nunca. Nunca es 0. Profe, y ¿Mm? si la derivada nunca nos da 0, tampoco tiene ni máximo ni mínimo, ¿cierto? Exacto, sí. Y mi otra duda es, por ejemplo, si nosotros tenemos una gráfica en la que tiene una curva así, pero luego tiende al infinito hacia el menos infinito y el más infinito. Ya. ¿Igualmente tiene máximo y mínimo? Sí, porque ese sería el máximo o el mínimo en un entorno de la función. ¿Ya? Es como en este entorno. Ya. ¿Ya? Ahora, por eso es importante también que el tema de los máximos y los mínimos no se tome como una regla, porque está muy interesante la observación que acaba de hacer el compañero aquí, que claro, me puede salir, por ejemplo, supongamos que en este caso era un máximo y estaba acá, el cuadro, y ahí estaba el punto más alto de la función. Pero ¿qué pasa si la función aquí tendía a infinito? Si me preguntaran, ¿es el punto más alto de la función? No, tendría que decir que no. No es el punto más alto, pero por lo menos es el punto más alto en un entorno de la función. O sea que si alguien está aquí y mira para allá, ve que está bajando, y mira para allá, ve que está bajando. Así que eso es lo que realmente encontramos. Ahora, los problemas de máximo y mínimo tienen contexto, así que eso es lo bueno y uno por eso no generalmente se van a infinito, porque si estamos encontrando el máximo de un ingreso o el máximo que puede tener, por ejemplo, una dimensión de una caja, los valores infinitos no tienen sentido, sino que tienen sentido los que están entre medio. Ya, entonces, nosotros queremos saber si nuestro punto es un máximo o un mínimo. Y hay dos formas de saberlo. La primera es que tendríamos que derivar otra vez. La primera es encontrando la segunda derivada y evaluando x igual 4. Si la segunda derivada resulta ser positiva, vamos a poner el tiro el 4 ahí. Si la segunda derivada evaluada en 4 resulta ser positiva, es mínimo. Si la segunda derivada resulta ser negativa, en ese punto, es máximo.
¿Ya? Pero hay una forma más de saber si esto es un mínimo o máximo sin que obtengamos la segunda derivada. Y en ciertos casos es más útil la que les voy a mostrar ahora que esta. Y en otros es más útil esta en realidad. Cuando la segunda derivada sea súper fácil de sacar, en verdad, es más fácil sacar la segunda derivada. Pero para nosotros sacar la segunda derivada sería volver a derivar esto, ¿no? Esto que está acá. Que, como vieron, no es tan sencillo de derivar. Así que les voy a mostrar esta alternativa para encontrar máximos y mínimos sin recurrir a la segunda derivada, y tiene que ver con analizar lo siguiente. Piensen esto, si fuera un máximo, si fuera un máximo, así, el punto estaría acá, ¿qué pasaría con, aquí está el punto, qué pasaría con lo que viene antes del punto? Aquí la función, ¿cómo sería? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Debería ser creciente antes del punto y después del punto debiera ser decreciente. Entonces, esa es una buena forma de averiguar si esto era un máximo. Si fuera un máximo, significa que antes del punto la función crecía y después del punto decrecía. En cambio, si el punto es un mínimo, ¿qué es lo que pasa con el punto antes y después? Decrece y después Claro, crece. exactamente, decrece y después crece. Así que nosotros podríamos averiguar si antes del 4 la función crece y si después del 4 la función decrece, o viceversa, para entender si estos son máximos o mínimos. Voy a robarme aquí la derivada que la tengo puesta acá. Bien, ¿cómo sé cuando una función crece o decrece? Y aquí es que podemos ocupar otra cosa de la derivada. Voy a anotar un recuerdo aquí. Si la derivada es mayor a 0, entonces la función crece. Si la derivada es menor a 0, entonces la función decrece. Así que nos podemos preguntar cuándo esto es mayor y cuándo esto es menor a 0. Antes del cuadro, ¿la derivada es positiva o negativa? Positiva. Positiva, muy bien. ¿Quién lo dijo? No vi, pero exactamente, antes del 4, Profe, y como está elevada abajo al cubo, sería como que parte creciendo, llega a un máximo, luego llega a un mínimo, y luego llega a un máximo de nuevo, ¿cierto? sí, en el 2 pasa algo. Cuando analicemos todo el intervalo nos vamos a dar cuenta. Pero para esto, solo necesitamos saber qué pasaba como justito antes del 4. Ya. Cuando Por nos vamos con ejemplo, 3, claro, o en el 3,9, ya como para asegurarse así, como justo antes Para del ver, 4. para, ¿Qué estaba para ver si, pasando? para ver si empezaba creciendo o decreciendo, ¿cierto? Exactamente. Y antes del 4, o sea, justito antes del 4, cuando nos estábamos acercando al 4, la función resultó ser creciente, porque la derivada da positiva. Si ustedes evalúan 3,9 ahí en esa función, en la derivada, les va a dar algo positivo. Eso significa que antes del 4, voy a borrar aquí, después lo vamos a formalizar con un estudio que voy a hacer un poquito más abajo de todos los intervalos, pero para que se entienda esta forma que es a veces muy útil para hacer esto. Antes del x4, entonces, la derivada es positiva. Y después del 4, y después del x4, ¿cómo es la derivada? Es negativa, profe. Negativa. Negativa. Profe, es como ver el punto crítico por la izquierda y por la derecha y lo que nos da como signo, ¿cierto? Como si Claro, menos o más. ahora esto lo vamos a traducir porque lo puse en función de la derivada, pero ¿qué significa esto y qué significa esto? Entonces, eso quiere decir que antes del x4, la función crece. Y después del x4,
la función decrece. Entonces, ¿el x4 es un mínimo o un máximo? Un máximo, profe. Máximo. Es un máximo. Si antes decrece y después crece, sería un mínimo. Sería un mínimo, exacto. Perfecto. Profe, Vale, profe. entonces habría que ver cuándo se hace cero y luego ver si es que antes crece y después decrece o crece, da lo mismo. Es una forma alternativa, porque nosotros partimos encontrando este punto crítico, que era lo Claro. primero. Pero eso igual sería como una forma más rápida, creo yo, ¿no? Ahí no te podría decir, porque hay veces que hay ejercicios donde es tan fácil sacar la segunda derivada que te evita. Ah, ya, depende. Ya. Sacar la segunda derivada es analizar eso, ¿no? Sí, pues. ¿Sí? ¿Ya? Así que tú tienes que ver, porque a mí me da una lata sacar esta segunda derivada. Mira, tiene un denominador, entonces no. Y me es más fácil hacer esto porque es evidente que pasa eso antes y después. ¿Profe? Profe, pero entonces si no fuera tan simple hacer eso, tendríamos que sacar segunda derivada y luego reemplazar con 4, ¿cierto? Para ver si es Exacto. positivo o negativo. Exacto. Y puedes hacer ese análisis que está acá, mira. Sí, profe. Muchas gracias. Así que ustedes tienen estas dos alternativas. ¿Cuándo se usan? Eso va a depender de ustedes, porque yo podría perfectamente igual, si me gusta derivar, derivo otra vez y evalúo. No le va a cambiar el resultado, ya no le va a cambiar, pero ustedes tienen que igual ahí como discernir y decir, bueno, en este ejercicio me parece que es más fácil en realidad hacer este análisis que volver a derivar. O tal vez en otro sea, no, en realidad la segunda derivada es fácil de sacar, así que la voy a volver a derivar y termino el ejercicio. Profe, Ujú. la segunda derivada entonces sería al revés. Si es mayor a 0 es mínimo. ¿Cómo al revés? Es que ahí tiene que la segunda derivada se reemplaza es 4, es Ujú. mayor a 0 es mínimo. ¿Ya? Es como lo contrario, ¿Lo contrario a porque se qué? supone que si f, la primera derivada es mayor a 0 es máximo, No. ¿no? No, la primera derivada mayor a cero solo te dice que la función crece. Mm. Es que no entiendo porque puso ahí como f, la derivada de f de x es mayor a 0, puso crece. Y arriba Claro, puso mínimo. porque esa es la segunda derivada. A eso me refería. Es como al revés, por así decirlo. No, es que son cosas, es como decir que la manzana es al revés de la pera. Son como cosas distintas, ¿no? Ah, ya. Porque Ya, esta es la segunda derivada ya, y esta es la primera derivada. ya. Creo que ya entendí. Profe, es que estoy confundido porque el profe Omar nos dijo que donde se indefine la función también es un punto crítico para después ver cómo dónde crece y dónde decrece la función. Sí, claro, pero todavía no llegamos a ese punto del ejercicio. Ah, ya. ¿Ya? Profe, entonces una función solamente tiene un mínimo o un máximo, no tiene un mínimo y un máximo. Puede tener un mínimo, puede tener más de un mínimo y un máximo. Y eso va a depender de cuántos puntos críticos nos haya dado aquí. A nosotros nos dio uno solo. Y puede tener ambas juntas, ¿cierto? Claro, imagínate que la primera derivada se haga cero para varios puntos. Entonces va a tener varios puntos que podrían ser máximos o mínimos. Y combinaciones de ellos. Claro. De hecho, el ejemplo que tengo dibujado ahí, esa función, que es otra, si uno la ve, esa función tiene un máximo y un mínimo. Así que depende de la función. En este caso, en particular, para este ejercicio, solo había un punto crítico. Profe, Ujú. entonces en este caso, ¿por qué era un máximo? Era un máximo porque antes de la función, o sea, antes de este punto, la función estaba creciendo y después estaba decreciendo. O sea, ya. pasaba como una cosa como así. La función iba creciendo y cuando se encontró con el x igual 4, empezó a decrecer. Así que uno dice, ah, eso es un máximo entonces. Ya, ok. Gracias, profe. Ujú. Profe, Sí. ¿por qué no puede también ser como en el punto x igual a 2? En el 2 no se hace cero la derivada, ¿o cómo?
el 2, el x igual 2 da un punto que no es un número real. Que lo que es que me pensé que no da 0. Si en la parte de Si abajo. yo reemplazo el 2, me va a dar 8 partido en 0, que esto no es un número real. Ah, no se considera. Es que no es un número real, ni siquiera es 0, no Sí, pertenece, por eso. no es de este mundo ese número. Ya, profe, gracias. Profe, ¿podría subir un poquito a la parte, Por la aquí. segunda forma de sacar máximo mínimo? Sí, por aquí, ya, ahí. Entonces, esta forma que les muestro es una forma alternativa a la segunda derivada, útil en el caso que ustedes no quieran volver a derivar o que la segunda derivada sea muy engorrosa. A veces este análisis es más sencillo. Ya, y el ejercicio nos pide encontrar intervalos también, así que lo vamos a hacer también en este, ¿sí? Que a mí con la segunda derivada me dio punto mínimo, no máximo. Bueno, tendríamos que revisar tu segunda derivada, pero si quieres yo te la muestro acá. Te la voy a mostrar al tiro. Profe, Sí. finalmente este paso es hacerlo sin la segunda derivada, ¿verdad? Entonces con los puntos críticos que nos dé en la primera derivada, vamos analizando al tiro lo que usted hizo, aunque tengamos más puntos críticos, ¿verdad? Claro, sí. Sí, ya entendí. Es mucho más rápido. Sí, así. Estoy haciendo un... Pero igual la segunda derivada da el mismo resultado, ¿ya? O sea, yo a veces saco la segunda derivada porque hay veces que es más fácil sacar la segunda derivada. Pero igual se lo digo porque por experiencia me he encontrado con ejercicios donde sacar la segunda derivada no es para nada de sencillo, entonces como que conviene, ¿ya? Ahora voy a escribir la segunda derivada igual para que el compañero la compare con la que él había sacado. Profe, ¿podría bajar un poquito, porfa? Para ver la parte en la que hace la ¿Eso ahí? conclusión con los puntos críticos. ¿Esa Por ahí. o esta acá? Ahí, ya. Ahí mismo. Un poquito más abajo, porfa. Bueno, la segunda derivada la voy a escribir por aquí. Es esto. Ya, esa es la segunda derivada para que la compare el compañero. Si le evalúa en 4 le va a dar negativo, que es un máximo.
Sí, como dice Benjamín, existe un mínimo máximo, claro, si hay más de un mínimo es porque uno tiene que ser más pequeño que el otro y ese va a ser el absoluto. Entonces, nos falta sacar los intervalos de crecimiento, que ya más o menos lo hicimos acá por esto, pero lo vamos a sacar formalmente. Profe, respecto a lo que dijo recién, y si solo tiene un mínimo, ese sería mínimo absoluto, ¿cierto? Claro, sí. Lo que no Ya, significa eso que sea el punto más chico de la función. ¿Te acuerdas que puede ser que la función se vaya a menos infinito? verdad, sí. Eso también deberíamos explicarlo con otras palabras, ¿cierto? Sí, pero, claro, sí, debería explicarlo. Solo te iba a decir que de repente las funciones tienen un contexto, entonces están atrapadas en un intervalo. Por ejemplo, la función no es que uno la esté viendo en todos los reales, sino que a lo mejor es solo positiva. Ya. Como si una función, donde tú que estás haciendo así, que depende de t, y t es el tiempo, y te da un t mínimo, uno tendría que decir que no hay otro t más chico porque si no, no te puedes ir al menos infinito. Comprendo. Bien, y los intervalos de crecimiento tienen que ver con la derivada, ya la que hemos sacado por aquí. Vamos a notar la función que era la original, que es esta que tenemos ahí arriba. La función original. Y por otro lado tenemos la derivada de la función, que la sacamos por acá. ¿Cómo se analizan intervalos de crecimiento y de decrecimiento? Bueno, lo que hay que analizar en realidad es preguntarse cuáles son, cuándo, acá, cuándo esto es positivo y cuándo es negativo. Cuando la función está así de ordenada, como lo tengo yo acá, es sumamente fácil sacar eso, porque necesito sacar todos los puntos que hacen cero el numerador y denominador de esta derivada. Entonces, ¿cuáles son los puntos que hacen cero tanto el numerador como denominador en nuestro ejercicio? Para la derivada tenemos que en el numerador es el 4 y en el denominador es el 2. Para analizar los signos que va a tener esta derivada, basta que yo evalúe algún punto. Por ejemplo, puedo evaluar el 0, que se encuentra más allá. Si evaluamos en 0 nos queda algo que es negativo, porque arriba nos va a quedar 16 y abajo nos va a quedar menos 2 elevado a 3, que es menos 8. Así que aquí queda negativo, positivo, negativo. Eso quiere decir que aquí la función decrece, aquí la función crece, y aquí la función decrece. Y puedo decir entonces, Profe, y decrece en menos infinito hasta el 2, unión del 4 al infinito.
Profe, ¿Sí? que aquí entonces en estos casos de los intervalos de crecimiento donde decrece, es que podemos considerar el 2 como punto crítico, aunque se haga como Claro, porque indeterminada la función. aquí no estamos evaluando esos puntos, si no estamos encontrando máximo y mínimo, solamente estamos viendo como qué signos toma la derivada. Ya, perfecto. Ahora, si yo miro esto, solamente esto, yo no te puedo, uno no puede asegurar que estos dos son puntos críticos, ¿cierto? Porque no lo son. El único punto crítico que tenía la función es ese. Pero en términos de crecimiento y decrecimiento, sí considero el otro porque me produce un cambio de signo. Pero no, aquí no hay ni un máximo ni un mínimo. Y eso lo vimos antes, ¿ya? Acá. Entonces, no es como que sería un punto crítico, sino que analizar dónde cambia el signo, ¿no? Exacto. Ya, ya. Ese 2 no es un máximo y un mínimo. Es solo un punto donde la función está cambiando de crecimiento. Ah, ya. Ya, profe, gracias. Para sacar el 2 y el 4, miré, bueno, no hice nada muy formal porque miré esta función y dije, ¿con qué se hace 0 el numerador? Con 4. ¿Y con qué se hace 0 el denominador? Con 2. Tengo una pregunta acá. Profe, y eso se ve en la derivada, ¿cierto? Eso se hace en la derivada porque la derivada es la que me dice si crece o decrece. El signo de la derivada, más que nada. Ah, ya, gracias. Profe, ¿el 4 no iría con corchete hacia adentro? ¿El 4? Usted dice como esto, así. Sí. No, porque resulta que en el 4 la función no crece ni decrece, en ese punto. Porque este es un punto, este es el máximo. Vale, profe. Profe, tengo una Sí. pregunta. ¿Y por qué no fue necesario poner el 2 o ocupar el 2 como arriba sin sacar la segunda derivada? ¿Dónde? ¿En esto? Ujú. Porque ahí Porque el también 2, evaluamos como dónde eran positivo y negativo para que como dibujar y ver dónde crecía y decrecía. claro, en torno al 4, que era nuestro punto crítico. Exacto. Pero no en torno al 2, porque el 2 no es un punto crítico. Pero ¿por qué entonces en una se ocupa y en el otro no? No entiendo. No sé, es que tampoco sé que no entiendes. Como acá, este ejercicio son dos partes, y en esta parte Yo creo, estábamos analizando el punto crítico, que era el 4. profe, yo creo que ¿Ya? se refiere a por qué el 2 no es un punto crítico, pero el 4 sí. El 2 no es un punto crítico porque la derivada no se hace 0 en 2. Se hace 0 solamente en el 4. Pero mi pregunta va a que ¿es necesario entonces ocuparlo en el segundo proceso, cuando se saca la Claro, segunda derivada? porque la primera parte del ejercicio, que la que yo hice fue esto. ¿Sí? Ujú. Y en la segunda parte es esto. Ah, perfecto, perfecto. Pensé que de nuevo estábamos sacando... Por eso te decía que es una parte del ejercicio y la otra es la otra parte del ejercicio. Ah, ya, profe, gracias. Profe, Ujú. entonces, como para ver si entendí, no se considera el 2 porque si es que yo hago mi función en el denominador 0, se va a indeterminar, no me va a dar 0. Y como yo Claro, quiero que me dé 0, solo considero el numerador, ¿cierto? exactamente. Ah, ya, gracias. El 2 no hace 0 la derivada. El 2 produce que lleguemos a un número que no es un número real. Entonces no es un punto crítico, no debería ni siquiera analizar si eso es un máximo, un mínimo, nada. Sí me sirve el 2 en el cambio abajo, cuando yo quiero analizar intervalos de crecimiento, que es la segunda parte de esto. Voy a poner una rayita para que quede claro que esto es otra parte del ejercicio. Cuando quiero analizar intervalos de crecimiento, ahí, ahí sí, porque necesito saber los signos que tiene mi derivada. Entonces, todo me hace cambio de signo, incluso el denominador.
Y bien, en un ejercicio uno podría sacar todo, como hice yo acá, pero a veces, por ejemplo, puede ser que solo le estén pidiendo esto. Entonces ahí no sería necesario sacar todo el intervalo de crecimiento de la función ni nada, sino que uno podría solamente analizar en torno al punto crítico que encontró, que para nuestro caso el punto crítico era el 4, y terminaríamos concluyendo que es un máximo aquí, y terminaríamos el ejercicio. ¿Por qué no nos interesa mucho que pase en el resto de la función? Que no sea ahí en el 4, que es nuestro objetivo de determinar si ese 4 era un máximo o un mínimo. Pero como además queríamos sacar intervalos de crecimiento, tuvimos que analizar toda la función, así que eso nos requiere que además veamos cuáles son los signos de la derivada. Y los signos de la derivada, como es un numerador y denominador, para resolver una inecuación se toman en cuenta los términos también del denominador. Pero claro, uno mira esta tablita de acá y dice, ahí hay un cambio de signo. Si uno lo mira hacia la rápida y no sabe mucho como lo relacionado que puede estar con la función, uno podría decir, oye, pero el 2 no es un mínimo, porque la función antes del 2 decrece y después del 2 crece. Pero no, pues no es un mínimo. Es solo un cambio de signo. En cambio el 4, si es un máximo, y es un cambio de signo, porque antes del 4 crece, después del 4 decrece, pero además ahí la derivada se hace 0. Profe, profe, y si no tiene mínimo en ese caso, por ejemplo, ¿significa que es infinita hacia abajo? Sí, exactamente. Tal Ah, como tú. De hecho, ¿cómo será la función que pasa eso? Como qué es lo que estará pasando con la función. Hagamos como un esbozo, porque ahora más o menos conocimos lo que pasa. En el 2, exactamente como tú deduces, lo que está pasando es que la función se va como así. Porque decrece antes del 2, sí. Y después aquí, a una cosa así. Porque el 2, adivinen qué es una asíntota vertical. Por eso pasa eso. Qué locura, profe. Qué función más fea. Y en el 4 había un máximo, ¿no? Sí, la función debe ser como algo así y después decrece otra vez. Es así la función. Ya, vean bien esto, que si tiene alguna otra consulta. Profe, ¿Sí? ¿usted podría hacer el 11 de la guía? El 11, a ver, vamos a ir a verlo. De la guía de derivada. Ya. 11. Ah, ya.
Ah, ya. Sí, hay que formar una función ahí que depende de varias cosas. Vamos a ver. Dice, un material se manda a una tasa de 1000 por año, ya, el costo, entonces son 20.000. Costo de volver a surtir el almacén el material por orden, sin importar el tamaño de la orden, X es 40 por orden. Ah, ya. Entonces, la orden 10.000 dividido por la cantidad de órdenes. Por 40. Y el costo almacenar por un año el 10%. Las existencias promedio. Bueno, dice algo que hay que formar esta función de costo aquí, que es, dice que demandan 10.000 unidades por año. Entonces dice que valen 2, el precio del material es 2 por unidad, así que el costo anual sería 20.000, que sería como 2 por las 10.000 unidades que piden por año. Más, dice que es 40 por cada vez que ordenan para juntar los 10.000, porque al final son los 10.000 por año, pero no piden los 10.000, sino que piden como lotes como distintos. Entonces, 10.000 dividido la cantidad de lotes que van a pedir, eso de ahí, es la cantidad de pedidos. Lo voy a detallar un poquito aquí el ejercicio, como este es como el precio, esta es la cantidad por año, este es como el costo por pedir, esto acá es la cantidad de veces que piden, y después hay un numerito aquí que es el lote que tienen dividido 10, o sea, el 10% del lote.
Que es lo mismo que multiplicar como 10% de x, que es como 0,1 por x, o bien lo que sale escrito ahí, que es x partido 10. No, o menos la función desmenuzada como que aparece en el enunciado. Y después nos dicen como encontrar el lote, el tamaño económico. Y se encuentra el tamaño económico del lote, claro, de x. Entonces hay que encontrar qué x hace que esto sea mínimo. Bien, este es un problema de costo bien dinámico, porque uno podría decir, ah, ya, pero ¿por qué no? Si tiene que pedir 10.000, como que ¿por qué no pide todo al tiro en un lote de 10.000 y se acabó el problema? Y no, porque tiene como, le cobran como un porcentaje promedio por los lotes. Entonces, al parecer es mejor ir pidiendo a poco los lotes y que le cobren 40 cada vez que pide ese lote a que los pida de una. Bueno, no lo sabemos a priori, pero por eso le demos la derivada, así que vamos a ver cuánto nos va a dar. Entonces tenemos que derivar esta función. La derivada es menos... ¿Cuántos ceros tiene esto? 5. 5 dividido x cuadrado más 1 partido 10. Esa es la derivada de la función que está ahí arriba. Y como queremos encontrar un mínimo, entonces hay que igualar esto a 0. Y aquí tenemos eso así. Ahí. Pero haber tenido todos los ceros, eso eran 3, 4, 5, 3, 4, 5. 6 después. Ah, pero eso es dos resultados posibles, ¿no es cierto? Esto de acá. Bueno, obviamente el de abajo menos 2000 no me sirve porque no voy a estar viendo lotes de menos 2000. No tiene sentido para nuestro ejercicio esto. Así que me quedo con los lotes de 2000. Y la idea es que esto sea un mínimo. Así que, como les contaba, aquí me es más fácil sacar la segunda derivada. Voy a sacar la segunda derivada para ver si... Profe, si quiere sacar el máximo. Es que veamos qué pasa con este punto crítico primero. El punto crítico que tiene la función. ¿Ya? Y después veamos si era un máximo o un mínimo. Ahora, sí, no es que yo quiera como sacar un máximo, porque en realidad a lo mejor la función tiene un mínimo y no tiene un máximo, no. ¿Y qué pasa acá? Ya. Entonces, segunda derivada de esto, me queda 2 por este número 3, 4, 5 dividido x al cubo.
Esa es la segunda derivada. Y esta segunda derivada, no tengo por qué andar multiplicando los números porque a nosotros no nos interesa saber cuánto vale la segunda derivada. Lo que eso nos interesa es saber si es positiva o negativa. Si yo la evalúo en 2000, me va a dar un número que es un número enorme, como 2000 al cubo, todo esto. Pero, ¿qué me importa qué número da? Porque en realidad lo que me interesa es que esto es positivo. Así que como es positiva la segunda derivada, eso quiere decir que x 2000 es el mínimo. Y para responder en el contexto del ejercicio, que es, ojo, porque es un ejercicio que tiene contexto, esta sería la respuesta formal. Profe, ¿qué significa tamaño económico? No entiendo conceptualmente eso. Ya te lo explico al tiro. Lo que pasa es que esta persona sabe que le van a comprar, en el año le van a comprar 10.000 unidades de su producto. ¿Ya? Eso lo sabe porque de antemano sabe que la demanda anual es 10.000. Entonces, su problema es que tiene que pedir lotes de este producto, ¿ya? Y podría ser, por ejemplo, imagínate que, no sé, porque la persona tiene una bodega, entonces al final no puede pedir los 10.000 de una, porque hay un costo asociado a mantener esos 10.000 guardados. Cada vez que pide en el año, ¿cierto? Para completar los 10.000 le cobran 40. Y la cantidad de veces que pide, bueno, son los 10.000 dividido el lote. Oiga, profe, ¿y por qué está el más x dividido en 10? Porque aparte hay un 10% como del lote promedio que mantiene guardado, que le cobran. 10% de x es lo mismo que x dividido 10. Sí, sí. Así que, como que este era su problema, no sabe cómo de qué lotes pedir, porque son 10.000, uno puede decir, bueno, pido todos los meses 1.000, o pido de 3.000, o pido 5.000 y 5.000, ¿qué me saldrá más barato? Y descubrimos que acá para esta persona, según esta configuración que tenía, lo más barato que le sale es pedir lotes de 2.000, o sea, pedir 5 veces en el año lotes de 2.000. No, no, este es muy fácil para un examen, Javiera. No, yo no encuentro que el ejercicio está difícil, tiene un contexto, y la verdad es que esto es lo que ustedes tienen que ir logrando en su carrera, pues, como ir entendiendo un ejercicio. No es que yo sepa lo que son los lotes, porque esto no es algo intrínseco de comercial o de otra cosa, en verdad es un problema como de alguien que quiere pedir como producto y no sabe de cuántos pedir. Sí, bueno, está bien. Yo entiendo que están chiquititos todavía. Pero de a poco la idea es que vayan como teniendo esto de ir comprendiendo un ejercicio y entendiendo qué dice. Y que no hay que ser como un experto, sino que como que hay que ir como entendiendo como el contexto. Yo lo que hago personalmente como en estos problemas, yo no estudié ingeniería comercial, entonces lo que hago es como entender como una situación, así como la persona pedirá, yo de repente he pedido cosas en AliExpress y las vendo, entonces igual es como ¿cuánto tengo que pedir? Así como que pido todo de una o pido de a poco, si no, de poco puedo guardar todas las cosas en mi casa. Y cuando tú pides algo, te cobran, pues, te cobran por cada vez que te envían algo. Son 4 ejercicios, y yo les puedo contar de que la mitad está enfocada en derivadas y la otra mitad está enfocada en límites y funciones. Profe, ¿podría bajar un poco, por favor? Sí, claro. Gracias. Bien, cuando uno comprende el ejercicio, la derivada del ejercicio y encontrar el punto crítico, este es más fácil que el ejercicio que yo les puse al principio. Ah, y ojo con lo que dice acá, que por favor
traten de usar lo que... Recuerden, a nosotros no nos interesa, ni a ustedes tampoco, cuánto vale la segunda derivada, sino que nos interesa cuál es el signo de la segunda derivada. A nosotros todos nos queda claro que eso es positivo. Porque yo he visto, muchas, no en todos obviamente, pero he visto como en otras generaciones que se ponen a calcular ese número para ver exactamente cuánto da, pero se olvidan que lo que interesa es como saber cuál es el signo nomás. Profe, ¿puede subir un poquito? Sí, claro. Un poquito más, por favor. Bueno, sí, yo después les puedo mandar esto, pero entiendo Gracias. que hay una cosa que no sé si funcionaba para todos, pero cuando yo estudiaba, como que al escribir el ejercicio, como que me era más fácil de repente entenderlo, no sé por qué. Como que no me servía mucho que me mandaran como algo escrito. De todas maneras, igual se lo voy a mandar escrito. Profe, una pregunta, ahora que dijo eso de recomendaciones. ¿Qué tanto más cómodo es, así como lo hace usted, de tener como el iPad para escribir, qué tanto más cómodo es eso que tener un cuaderno? Eh, yo no tenía iPad antes, pues me lo compré solamente por las clases. Como que yo usaba mis cuadernos, usaba para todo. Y igual es como una adicción, porque ahora ya no tengo cuadernos y todo lo escribo en el iPad. Como que todo lo hago por ahí. Y es más cómodo, porque gasta menos papel y aparte que si escribes algo, no sé, tengo que comunicar con algún colega, mandar un ejercicio, lo escribo acá y yo pongo enviar por correo y se envía como PDF. Entonces me es más fácil compartir cosas, sacar contenido, hacer guías, hacer pautas, como todo. Bueno, en la parte como docencia es muy, muy cómodo. Y para escribir, no sé, yo creo que sí. O sea, igual yo era más tradicional en la universidad porque me gustaba como andar con papeles y cosas así. Creo que era parte de estudiar. Y, y ahora me ha parecido más como esto en la parte de docencia. Sobre todo para compartir cosas. Ya, entonces, hace rato que están diciendo que ¿cuál es el 13 de estos? Ah, ese, dice, utilidad y satisfacción del cliente. Un banco quiere recortar sus costos laborales reduciendo el número de sus cajeros, aunque espera una pérdida de negocios debido al descontento de los clientes por el tiempo de esperar. Claro, si sacan los cajeros, como que la gente más espera. Supongamos que el salario de los cajeros es 80 diarios y la pérdida de utilidad por tener técnicamente N cajeros es 5.000 partido N más 1 dólares diarios. Determina el valor de N que minimiza la suma de sus pérdidas más el costo del salario. Ya, pero esto no es tan complicado. ¿Cuánto? Chicos, si les pagan 80 a miren, son N cajeros, ¿o no? Son N cajeros. A diario les pagan 80 diarios. ¿Cuánto se gasta en cajeros diarios? ¿Cuánto es si le pago 80 a cada cajero y tengo N cajeros? 80N. 80 N. Y dice que la utilidad que se pierde por tener N cajeros, bueno, ¿por qué el banco pierde utilidad? Porque entre menos cajeros, más gente se va o no atendía o cosas así. Aquí dice que la utilidad perdida es 5.000 partido N más 1 diarios.
O sea, estos tipos del banco tienen que pagar los salarios de los cajeros y aparte saben que pierden esta plata, pierden esa plata porque son tacaños y tienen que tener menos cajeros. Entonces, si aumento el N aquí, si aumento el N que está acá, lo que pierden es menos, ¿cierto? Si el N es más grande, si el N es cada vez más grande, o sea, si tengo cada vez más cajeros, la utilidad perdida es cada vez menos, pero empieza a crecer el coste por cajero, ¿o no? Eso es lo que pasa como en este ejercicio. Entonces, la idea es ver cuál es la cantidad óptima de cajeros que me minimice el costo de lo que tengo que pagar por cajero. Pago 80 por N diarios por los cajeros y además tengo esta pérdida de utilidad. Vamos a ver qué cantidad de cajeros hace que uno pierda menos. Y voy a resumir la función así. La voy a derivar porque quiero encontrar el máximo o mínimo. No sé qué me va a dar, pero lo primero es como encontrar el punto crítico. Entonces, la derivamos. Eso nos da 80 inmediato. La derivada de 80n es 80. N es la variable, ¿ya? ¿Y cuánto es la derivada de esto que está acá? No voy a usar regla de la cadena, o sea, división, porque puedo escribir esto de esta manera. En verdad voy a usar regla de la cadena, ¿ya? Ahí. No he derivado, solo escribí eso como n más 1 elevado a menos 1. Una de las propiedades que nosotros vimos de derivada es que este número puede salir y que solo tengo que derivar esto. Entonces me va a quedar menos 1 por n más 1 elevado a menos 2. Y por la derivada de lo adentro, que es 1. ¿Sí? Lo vamos por acá, pero la derivada de eso es 1. Ya, hasta ahí, vean bien, si hay alguna duda, para no avanzar más rápido, para que no se pierdan en el ejercicio. Profe, ¿por qué estamos derivando? Porque este es el costo, este que está por acá, es el costo, ¿cierto? El costo que Sí. le sale a este banco como pagarle a los cajeros diarios y más lo que pierde de utilidad. Entonces, uno quiere saber cuántos cajeros hacen que este costo sea mínimo. Entonces derivamos para después igualarla a 0 y sacar n. ¿O no? El N que hace que el costo sea mínimo. Ah, perfecto. Ya. ¿Y cuánto nos da esto aquí? 80 menos 5000 partido en n más 1 al cuadrado. Esa es la derivada. Y eso es lo que yo tengo que igualar a 0. Entonces, resuelvo esta ecuación. Me va a quedar 5000, no, ahí, 80 igual 5000 partido n más 1 al cuadrado, que es lo mismo que decir n más 1 al cuadrado es igual a 5000 partido 80, que es igual a n más 1 más menos la raíz de esto. ¿Y cuánto da eso? A ver. Ahí era 5000, ¿cierto? Sí, pero le saqué un 0, porque abajo había un 80. Entonces como que lo simplifico un poquito.
¿Ya? Como lo dejé un poco más sencillo. ¿Cuánto es esa raíz? No es exacta, pero es como 7,9. Bueno, como n son cajeros en realidad, ¿cierto? Es cantidad de cajeros. No me voy a quedar con el negativo, sino que me voy a quedar con el positivo. No, y a todo esto, por eso les contaba que los contextos de los ejercicios me eliminan como varias soluciones para otro lado, porque no tiene sentido que esté hablando como de menos 6 cajeros. Así que la cantidad de cajeros óptima es 6,9, pero esto debiera ser el costo mínimo, no el costo máximo, si no estaríamos dando un buen consejo como de cuántos cajeros hay que tener en esta banca. Así que para encontrar el otro, voy a volver a derivar, porque la primera derivada era así, era 80 menos 5000 partido n más 1 al cuadrado. Y la segunda Profe, derivada... entonces, eso nos dio el cuántos cajeros necesitamos para tener un costo mínimo. Claro, pero aún no sé si es mínimo, tengo que demostrarlo. Ah, verdad, no sé si es mínimo es máximo. Y sí, puede haber sido el máximo, imagínate, estoy diciendo como con este tienes el costo más alto, entonces no estaría bien. Y entonces aquí, segunda derivada me va a dar menos 2 por 5000 partido n más 1 al cubo. Y... no, va a dar 2 positivos, 2 positivos. Ahí, porque ya había un menos antes. Perfecto. Entonces, cuando yo evalúo el 6,905, me va a quedar 2 por 5000 partido 6,905 más 1 al cubo, y esto es positivo. Así que n 6,905 es mínimo. Y la respuesta formal de esto es que hay que tener aproximadamente, yo diría que 7, porque no puedo decir como, si alguien me quiere preguntar esto, no lo voy a decir que tenga 6,9 cajeros. O sea que con 7 cajeros se forma como un equilibrio entre lo que tengo que pagarle a los cajeros y lo que pierdo, y es lo mínimo que puedo hacer. Profe, ¿Sí? una pregunta es que estaba haciendo un ejercicio A ver, y me dime. querían calcular los mínimos y los máximos de la función que tenía x Ya, era x, elevado a 2e 2e, así. Sí, creo, y eso elevado a menos 9. El e elevado a menos 9. X, perdón, no 9 es x. Ah, ya. Ya, la vamos a hacer, la voy a copiar. Por mientras esta, si alguien tiene alguna pregunta con esta acá. Profe, disculpe, la primera parte, ¿por qué le aplico regla de la cadena y no la división? Porque es conveniente aplicar la división cuando tú tienes tanto en el numerador como en el denominador una función. Pero aquí lo que yo tengo en el numerador es una constante, aquí. Eso. Entonces, si aplico regla en la división, esa constante al derivarla me va a quedar 0. No va a cambiar el resultado, pero va a ser mucho más engorroso sacar esto.
Por eso, cuando hay una constante, no conviene usar la regla de la división. Conviene como pasar eso a -1, ¿cierto? Regla la cadena y el ejercicio te queda como así y después así. Ah, ya. Profe, Gracias, profe. Bien. ¿Ya? profe, Sí, es que dígame. yo tengo una duda en... ¿Puede bajar un poquito, por favor? Sí, claro. Ahí cuando le da n más 1 es igual a más menos raíz de 500 partido en 8. Ah, ya, sí. ¿Que por qué lo deja como n más 1 y no pasa restando el 1? ¿O si lo pasa Ah, restando? lo podría haber hecho, pues, podría haber pasado eso, pero no va a cambiar, pues. No, ¿por qué no? Porque lo dejé aquí hasta el final y después igual lo pasé restando. Ya. Ah, verdad. Tienes Sí. razón. No es que me haya Tenía olvidado de razón. ese número. Pero podría haberlo hecho antes, ¿eh? No, si solo que lo puse ahí, no sé. Pero No, podría pensé que haber no lo estado como había, eso arriba pensé que no y lo dejar había el pasado electro. restando. Gracias. ¿Sabes por qué no lo hice? Como que estaba muy preocupado de sacar cuánto era eso. Y después como que iba a sacar el 1. Pero no iba a cambiar, pues iba a quedar al final ese valor. Y aquí, como ven, también aquí me conviene, yo preferí sacar la segunda derivada, porque más rápido va a ver que esto era un mínimo. Claro, sí, pues, siempre se aplica. Ahora, no siempre, porque en el primero que yo les hice, no ocupé segunda derivada para ver que era un máximo o un mínimo. Recuerden que ahí lo hice como analizando como, antes de la función era creciente, la función después decreciente, entonces es un máximo o es un mínimo. Que también se puede. ¿Podría bajar un poquito? ¿Sí? Entonces, les di esas dos opciones porque, Gracias. depende, pues si ustedes quieren volver a derivar, pero les digo una más, porque a veces uno se encuentra con un ejercicio donde es muy difícil volver a derivar, y es mejor hacer ese análisis. Ahí ustedes tienen dos opciones buenas para como analizar eso. Oye, profe, ¿y cómo era la otra opción? Es la que puse muy al principio, que era esta. Ah, sí, esa de como Ahí mira, por ejemplo, ahí el indefinir. x4 demostramos que es un máximo, pero sin sacar la segunda derivada. Ujú. Y eso es porque antes del 4 la función era creciente y después era decreciente. Entonces ahí yo entendí que como este diagrama que veo aquí abajo, entonces uno dice, entonces en el 4 es un máximo. Pero eso lo hizo haciendo que X también sea 0. El 4 sí, pero el análisis de ver que eso es positivo o negativo es como analizar qué pasa antes del 4 y después del 4 con tu derivada. Gracias, profe. Bien, entonces había uno que me preguntó Felipe, que era así. Encontrar máximos y mínimos de... Ya. Este tiene exponencial, así que igual está bien interesante. Veamos, si lo derivamos, para encontrar máximos y mínimos, tenemos que derivar esto. Hay que usar regla de la multiplicación porque tengo dos términos, ¿cierto? Tengo S y tengo S. Así que regla de la multiplicación primero, nos va a quedar x cuadrado derivado por e elevado a menos 9x más x cuadrado por ahí. Ya, y no he derivado porque solamente expresé lo de la regla de la multiplicación. Y ahora voy a derivar. Entonces, si derivo, Profe, me meto por aquí, ¿sí? antes que siga, ¿le puedo hacer una pregunta? Por ejemplo, si todo esto hubiera estado elevado a menos 9x, ahí se vuelve una implícita, ¿o no? O sea, esa es Función elevada a función función. elevada a una función, Exactamente. ¿cierto? Ya, Tenemos que haber aplicado el logaritmo natural primero. ya, ok. Sí. Y aquí entonces nos queda 2x por e elevado a menos 9x más x cuadrado. ¿Y cómo derivo esa exponencial que está ahí? Es función, es regla de Regla la de la cadena. cadena.
Regla de la cadena, muy bien. ¿Cómo nos queda? ¿La misma exponencial? Ujú. Sí, Multiplicado por el por menos 9, por la X. derivada de menos 9x. Ya, ¿y cuánto es esa derivada para que la coloquemos al tiro? Menos 9. Menos Menos 9. 9. ¿Ya? Ahí. Entonces, esta derivada es 2x ahí. Y tenemos que igualarla a 0, ¿cierto? A 0 para poder ver cuál es por lo menos los puntos críticos y después poder ver si son máximos o mínimos. ¿Se puede Entonces aquí factorizar también o no? es que sí, hay que factorizar, porque si no, no se nos vuelve muy complicado el ejercicio. Y exactamente, voy a arreglar esto. ¿Qué es lo que puedo factorizar de aquí? X El elevado X, a muy El bien. ¿Qué el más? E. Y todo eso, ¿no? Sí, Uno de factor estos común. y todo eso. Entonces me va a quedar X elevado a menos 9x por 2, y el otro me va a quedar menos 9x. ¿Listo? Sí. Ya, y claramente igualar eso a 0 es mucho más fácil que lo que teníamos antes. Porque ahora cuando yo resuelva esto, que esto tiene que ser igual a 0, es decir, que esto por e elevado a menos 9x por 2 menos 9x igual a 0. Esta es una multiplicación de 3 términos. Pero si uno es 0, pero si la x 0 ya te queda 0 al tiro. Exacto, pero no es la única solución. Eso es lo que hay que tener el ojo. ¿Qué solución es más roja aquí esto? La primera, que es la que acaba de decir el compañero, que es que x sea 0. ¿Cuál más? La E elevado a 9x también sea 0, ¿no? Nico, ese e jamás puede ser 0. No hay ninguna forma de que el e elevado a algo me dé 0. Ah, vale. El 2 menos 9. Ya, y eso es algo interesante de recordar. Las exponenciales no pueden dar 0. Porque piensen ustedes como, si yo tengo un número, lo elevo a algo, ¿cómo esto me puede dar 0? Da 1. Claro, porque da 1, toda la razón. Exacto. Así que este de aquí lo vamos a ignorar, ¿no? Porque no tiene, no, eso no puede dar 0. El que da 0 o bien es el primer término, que es cuando el x vale 0, o el segundo, que es cuando el x vale ¿cuánto ahí? 2 partido 9. 2 partido 9, sí. Así que nuestra función tiene dos puntos críticos y vamos a tener que ver si estos puntos son máximos o son mínimos. Profe, que no caché, ¿por qué no se considera el Euler? Porque e elevado a algo no puede ser 0. Ah, ya, No hay ninguna forma. ya. Hay un límite que da 0 con las exponenciales, pero ese es el límite, ¿cierto? No es evaluar. Ujú. Entonces, Ya, claro, ya. tengo tres cosas multiplicadas aquí, el 1, el 2 y el 3, para que estas tres cosas multiplicadas me den 0, o bien el primero es 0, o bien el tercero, porque el segundo no puede serlo. Ya. Ya. No sé, acá podría sacar la segunda derivada o podría hacer el análisis que hice antes. Creo que las dos opciones quedan bien. Podría hacer análisis como de crecimiento y decrecimiento, ¿no? ¿Dónde están los puntos críticos de la derivada? En el 0 y en el 2 noveno. Cuando esto es menos 1, esto es menos 1, queda menos, queda positivo. Aquí queda negativo, aquí queda positivo. Profe, pregunta, cuando nosotros evaluamos estos puntos y vamos añadiéndole los valores, ¿seguimos ignorando al Euler o también aplicamos al E? La X, por ejemplo, menos 1, como acaba de decir. ¿Cómo cuando evaluamos estos valores de aquí? Sí, del 0 a la izquierda, después del 0 a la derecha. Respecto a toda la función contando al E, ¿cierto? Con elevado a menos 9
Claro, sí, pero mira, si te fijas, Nico, lo que estoy haciendo aquí es como sacar los signos de la derivada, ¿cierto? Ujú. Ya, y para los signos de la derivada tampoco me importa el e porque el e siempre es positivo. Vale, profe. Vale. Como que tampoco importa que aquí esté elevado porque en realidad nos va a dar siempre un número positivo, Profe, ¿sí? una pregunta, en los dos casos que hemos buscado puntos críticos, siempre como el de al medio, que si es mínimo o máximo, siempre los de los dos lados son iguales. ¿Cómo serían los casos que sean distintos? Como que sea, no sé, negativo, negativo, positivo. No existe ese ¿No caso. existe? Entonces siempre es así. No hay Claro, excepción. de hecho, por eso yo hago esta tabla porque me es fácil. Yo no saqué los tres, yo saqué solo uno, mira. Aquí está, en ese intervalo, aquí vive el -1, ¿no? Ujú. Y el -1, si lo evalúan en la derivada, ¿cuánto me da? Me da -1 por e elevado a 9 ¿Está por, positivo o negativo? Negativo. y aquí va a dar -1, 11, ¿no? Sí. ¿Y esto es un número positivo o negativo? Negativo. Es negativo. Yo dije, entonces es negativo. Y después el resto lo relleno así. Ah, perfecto. Gracias, profe. Ya, entonces, esto quiere decir que aquí la función decrece, ¿cierto? Y después aquí la función crece, y después aquí la función decrece. Entonces, ¿el x igual 0 qué es? ¿Un máximo o un mínimo? Un mínimo. Es un mínimo. ¿Y el x igual 2/9? Máximo. Es un máximo. Profe, Ahí uso la segunda forma de sacar si es mínimo o máximo, ¿cierto, profe? Claro, no lo hice con la segunda derivada, pero lo pueden haber hecho también con la segunda derivada, pero tenían que sacar la segunda derivada de esto, y volver a derivarlo y evaluar estos puntos y llegar a la misma conclusión. Igual podría haberlo hecho así, es que en verdad aquí como que daba lo mismo. Yo quise hacerlo así también para volver a reforzar esta parte. Como delante habían ido varias preguntas como respecto a esto del intervalo, como lo volví a hacer de esa manera, pero igual uno puede, esta función que ustedes ven acá, yo la puedo volver a derivar y evaluar el 0 y evaluar el 2/9 y ver si estos son máximo o mínimo. Ahora, para ver si eso es un mínimo, mínimo, máximo, máximo, tendría que ver con la función, ¿cierto? Como si la función tiende a infinito, ¿no? Pero así como en términos como locales, son máximos y mínimos. Profe, tengo una pequeña pregunta con respecto a lo que está un poquito más arriba, que como son tres funciones y las tres se están multiplicando, la propiedad ahí, ¿cómo sería? Sería, ¿Cómo tú dices eso? claro, ahí porque como tenemos tres funciones y nosotros conocemos con dos cuando es la primera derivada por la segunda, más. Pero basta que tú agrupes estos dos, considerados como uno, po. Vale, ya. Y cuando te toque Perfecto. derivarlo, van a ser dos, Ya, perfecto. ¿ya? Y ahí lo puedes derivar como varias formas. Ya, vale, profe. ¿Ya? Y sí, qué bueno que hemos tomado este ejercicio porque a veces a la gente se le olvida que esto no puede ser cero o que es positivo. Ya, ¿alguna última pregunta? ¿Puede tener piedad, por favor, en el examen? ¿Piedad?
¿Sí? No sé qué es eso. No me acuerdo. Oh, Era muy chico, no me acuerdo, no sé qué. F. Profe, Sí, una pregunta nada que ver. dígame. ¿Por qué siempre son las 9:41 y el 9 de enero? Me pregunto lo mismo. Yo igual me pregunto lo mismo. De verdad que todas las causas, cualquier cosa, yo lo tengo que mirar. Sí, igual, qué raro, ¿no? Y siempre está al 100% y estando a molestar. Siempre. Sí, yo igual de repente miro esa fecha y digo como que feliz era en esa fecha. Sí, es verdad. Ya, chiquillos, no va a estar tan complicado, pero a mí me interesa que ustedes terminen el curso sabiendo derivar, y sabiendo aplicar la derivada y sabiendo lo que es la derivada. Porque la van a ver siempre, en Matemáticas 2, vamos a seguir viendo derivadas. Así que si no la aprenden ahora, las van a aprender en Matemáticas 2. Y si no la aprenden en Matemáticas 2, en Matemáticas 3, igual se las voy a preguntar. Así que en algún momento igual se los voy a evaluar bien. Profe, ¿Sí? una consulta respecto al examen. ¿El examen tiene algún requisito como de nota mínima o es la nota que uno se saque con tal de que uno tenga promedio sobre 4 pasa al ramo? Sí, no, con tal que tengas promedio 4 pasa el ramo. Así es Ah, la, ya. así es la ¿Cómo? configuración de la escuela. No hay como corte mínimo. Ya, ok. Y, profe, Gracias. ¿cómo puedo sacar la nota con la que lleva el examen, la nota de presentación? Tiene que resolver una ecuación, pues. Como usted le coloca como, esto vale el 30%. En la calculadora. Hay Así. páginas también. Uno dice, no, pero ¿por qué no sube una página si no es nada raro? Es como, yo tengo, no sé, este es mi promedio de controles y vale el 30%. Esta fue mi nota de la solemne y vale el 30%. Y no sé qué nota me voy a sacar en el examen, pero yo sé que vale un 40%. O 2, ¿verdad? Que esto vale Un 20. como el 20, ¿cierto? Y por ejemplo, no sé, me saqué un 6 en el proyecto, que vale el 0,2. Y yo necesito que todo esto sume un 4. Una ecuación tiene que despejar el X. Tiene que saber, eso va a pasar matemática 1, así que no me lo pida que lo haga. Profe, ¿Mm? ¿usted cree que vamos a tener las notas del proyecto antes del examen o es relativamente imposible? Es imposible porque... Imposible. Pero porque el examen Fecha de entrega, ¿o? es la mañana y la entrega el proyecto de Sí, la po. noche. No sabía ese pequeño... Tendríamos que hacer como algo medio extraño, así como adivinar las notas antes. Ya, profe. Yo, profe, cuídese de la clase. Cuídense ustedes, que estén bien, sigan haciendo el proyecto, hagan las guías. Hay muchas guías también, aparte de la que yo les subía, para entrenar y cosas así. Si quieren ejercicios como tipo examen así, vean, hay un material por ahí que dice como controles pasados y van viendo. Pero tampoco es que vaya a ser como algo mucho tan alejado de lo que vimos hoy día, ¿ya? Cuiden su álgebra nomás para derivar bien y para resolver bien. Los conceptos tienen que sabérselo bien. Eso. Vale, profe. Dale, profe. Chao, profe. Una última reunión antes que termine el semestre para hablar de matemáticas, así que ahí nos despedimos bien, ¿ya? Que estén bien todos. Vale, Igual, profe. profe, Chao, cuídense. chao. Bien, Profe. gracias. Chao, profe. Gracias. Adiós.